Hola, soy Rafael Campaña, fundador y director de la Academia Europea de Emprendeduría Educativa. Si te sientes exploradora o explorador, si quieres descubrir los contextos educativos de diferentes países, este es tu canal. Bienvenidas y bienvenidos y muchísimas gracias por sintonizar El Mundo y la Educación. Hoy vamos a hablar de un país de aproximadamente 330 millones de habitantes con unos 50 estados que ocupa una extensión, una franja de América del Norte, con Alaska en el noroeste y Hawái que extiende la presencia de este país en el Océano Pacífico. Entre las principales ciudades de la costa atlántica se encuentra Nueva York, un centro global, financiero y cultural, y la capital Washington, D.C. Chicago, metrópolis del Medio Oeste, es famosa por su influencia arquitectónica. Y en la costa oeste está Hollywood. Los Ángeles es famosa por su industria cinematográfica. Pero referente a la educación, veremos que Estados Unidos desciende casi 20 posiciones en el informe PISA. En 2009 ocupaba el lugar 17 aproximadamente y ahora se encuentra en el lugar 36, no superando la media de la OCDE, ni en ciencias ni en matemáticas. Hoy vamos a dialogar con una mujer que es profesora de educación física, de danza, de español. Ella es Marisa Farró, trabaja en el Sierra High School de Colorado Springs. Bienvenida Marisa Farró desde Colorado Springs. Muchas gracias por dedicarnos este espacio de tiempo a explicarnos este sistema educativo que a veces no acabamos de entender de los Estados Unidos. Hola Marisa, ¿qué tal? Hola Rafa, hola, muchas gracias por conectarme. Bueno, no hemos hablado desde hace muchísimos años y bueno, es un placer poder ayudarte y responder a todas las preguntas que tengas. Bueno, la primera pregunta, Marisa, es... ¿puedes explicar este sistema educativo que hay en los Estados Unidos que desde aquí, desde Europa, ¿no? Lo vemos un poco complejo? ¿Puedes explicar un poquito cómo funciona en primaria, en secundaria, en high school, en fin? Bueno, mi experiencia es en la escuela pública, aunque no es mucho más diferente que la escuela, lo que aquí se llama medio semiprivada y escuela privada, más o menos funciona igual. En la escuela pública, el sistema educativo pues, se divide básicamente en 3 niveles. Está la escuela elementaria, la escuela que llaman aquí la media escuela, middle school, y luego está el high school. Y la escuela elementaria es pues, desde lo que era la antigua EGB en España, de primero a quinto. La middle school es como de sexto a octavo. Y la high school pues, es grado 9, 10, 11 y 12, que le llaman aquí. Y después de la high school, pues puedes ir a las universidades y entonces tienes lo que se llama, tienes un número que los estudiantes han conseguido, es la media de los 4 años de high school, y es lo que se llama el GPA. Y con ese número, pues tienes más posibilidades de entrar a otras universidades. Esto es un poco parecido con lo que pasa con la selectividad, aunque realmente no es así porque aquí la mayoría de universidades son privadas. La mayoría de niños y niñas quieren ir a escuelas privadas. Tenemos universidad pública, pero está como casi mal considerada.
aunque es un error, porque la calidad de educación es tan buena como en las escuelas privadas que pagan un montón de dinero al año. Cuando digo un montón de dinero me refiero a un mínimo de 20.000 euros por año. Entonces, la educación, yo en lo que tengo más experiencia es en la high school, aunque también he enseñado en la elementaria y en la middle school. En la high school es un desastre. Los niveles, desde que yo empecé a enseñar aquí en Estados Unidos en 1997, hasta ahora yo he visto que el nivel va para abajo. Cada vez exigimos menos y menos y menos de los estudiantes. Hay escuelas en las que los padres tienen muchísima opinión y no puedes suspender a un niño. Te dicen, no, tienes que darle otra oportunidad, tienes que darles más exámenes. Total, que la educación, las cosas buenas que tienen es que tienen muchas cosas que hands-on, prácticas. Tienen ordenadores para todo el mundo, tienen música, tienen teatro, tienen danza. Danza no en todas las escuelas, pero en bastantes. O sea, tienen muchas actividades, muchas clases que son prácticas, que son muy buenas, que es lo que nos falta a nosotros en España, pero es que el nivel educativo es muy bajo, el nivel de gramática, de historia, de matemáticas, de ciencias, es muy bajo. Yo no sé cómo es el nivel ahora en España, pero aquí es bajísimo. Los niños en una high school no saben lo que es un nombre, un adjetivo y un verbo, porque ahora estoy enseñando español. Entonces lo sé con conocimiento de causa. He enseñado educación física todos estos años y los últimos 4 años estoy enseñando español, castellano. Y es muy deprimido, es muy deprimente porque el nivel es muy bajo. No sé, me he enredado mucho. Cuéntame es que hay tanto que contar. Pero, sí. Marisa, si es tan bajo, ¿cómo llegan a la universidad? ¿Cuál es el nivel en la universidad? ¿Es tan bajo también en la universidad? Sí, esa es una buena pregunta. El problema es que hay muchos niños que no llegan a la universidad. Los que llegan a la universidad tienes que pensar que llegan a la universidad con un nivel muy bajo. Entonces, las universidades esto lo saben. Entonces, ¿qué pasa? Que el primero y segundo año de las universidades es como lo que era nuestro tercero de BUPICO. Hacen todo lo gramática, inglés, clases de muy poco nivel, no están especializadas. Como a qué le llaman the general credits, los créditos generales. Todo el mundo tiene que tomar esas clases y entonces pues los suben al nivel de, les enseñan a escribir un poco mejor, les enseñan las matemáticas un poco mejor y entonces después de estos, normalmente es 1 año y medio, 2 de general credits, entonces ya toman las clases de lo que ellos quieran estudiar. Pero los 2 primeros años de la universidad pagan un montón de dinero para clases que no tienen realmente nada que ver con el título que van a acabar al final de la universidad. Pues fíjate que toda la información que nos llega a nosotros respecto a las universidades es que es de un nivel extraordinario. Me sorprende. El nivel extraordinario lo tienen en cuanto a material. Y realmente, si tú eres un estudiante bueno, sí que acabarás con una buena educación. Pero es que hay muchos estudiantes con nivel muy bajo. Lo bueno que tienen los Estados Unidos es que hay tanto dinero para todo, tienen tanto dinero para gastar. Las universidades tienen tantísimo dinero de donaciones que tienen, de las propias mensualidades que los padres de los estudiantes pagan, que el material, si por ejemplo quieres hacer veterinaria, tienes que venir a un país como Estados Unidos, porque es que tocarás la vaca, tocarás el caballo, no será todo teórico. El material es buenísimo, las instalaciones son impresionantes. Entonces, tú eres un buen estudiante, sí que le sacarás provecho, porque tienes el camino, tienes las herramientas. Por eso hay buenos estudiantes. Marisa, quería hacerte una pregunta. A nivel de materias, de asignaturas, ¿cómo se reparten? ¿Muchas horas de lenguas, de matemáticas? ¿Cuántas horas de deporte o de educación física? En fin, ¿cómo va esto? En la high school, la educación física tiene que tener 2 créditos de educación física cuando se gradúan en el nivel 12. 2 créditos es como que tienen que tener educación física 2 veces. 2 veces y ya está. Antes era obligatorio tener natación. De un crédito de natación tenía que ser obligatorio. Esto ya lo han quitado. Les hacen tener 2 créditos de lengua extranjera.
pero realmente no es obligatorio. Lo único que hace es que les dice que tienen que tomar 2 clases en toda su carrera de high school de clase de lengua extranjera porque las universidades lo requieren. Si tienes 2 créditos de lengua extranjera, las universidades te miran con mejores ojos y tienes más posibilidades de que te acepten. Matemáticas, es que en realidad no va por decir, tienes que tener 4 créditos de matemáticas, 4. Tienen que tener, me parece que son 42 créditos cuando acaban la high school, y 5 o 7 de ellos pueden ser electivas de libre elección, y los otros tienen que ser materias como si dijéramos las Marías, matemáticas, historia y demás, pero no tienen que tener 2 años de matemáticas o 3, tienen que sumar a 40 y pico créditos de todas las clases que han tomado. Y a veces los créditos, es que el nivel es tan bajo que a veces un niño que es teacher assistant, o sea, que tiene una clase realmente libre, que lo único que hace es ayudar a algún profesor, le dan medio crédito por esa clase, por no hacer nada, por llevarte el papel a hacer una fotocopia a la oficina. Entonces, Marisa, perdona, para que todos los televidentes nos estén escuchando entiendan, cuando hablas de créditos, ¿podrías resumirlo en horas aproximadamente semanales? ¿Horas de matemáticas, horas de lenguas, más o menos? Sí, en las horas no lo sé porque es que depende mucho de la escuela. Hay mucha flexibilidad. Hay escuelas que tienen clases cada día que son de 90 minutos y hay clases que son de 40 minutos. Ya no me acuerdo cuántas horas son, pero en un año normal, que no sea COVID, un año normal, donde los estudiantes pues tienen las mismas clases de lunes a viernes y probablemente el curso está dividido en 4 evaluaciones, en 4 cuartos, first, second, third and fourth quarter. Y en cada evaluación hay algunas escuelas que cambian de clases cada cuarto, hay escuelas que tienen la misma clase todo el año, entonces depende. Normalmente tienen un mínimo de 3. Uy, espera, que pasa un tren. Un momento. Son las cosas del directo. Uy, no veas, ahora con lo largo que es el tren. Bueno, no se oye muy bien, ¿eh? Es que no oigo nada ahora. Espera que pase el tren. Ok. Bueno, haremos esta breve pausa. ¡Oh, sí, tú, qué largo! ¡Qué largo el tren! Bueno, de mientras te enseño esto. Magnífico. ¿Marisa? ¿Marisa? Sí. Ahora te oigo perfectamente. Ok, perfecto. Buena conexión ahora, no, sí. No me voy a mover de donde estoy y así no se desconecta. Ok, perfecto. ¿Qué te estaba explicando? No me acuerdo ahora. Algo de los créditos. Nos estabas explicando un poco el resumen de todos estos créditos, cómo se resumen en horarios, en horas aproximadamente. Estabas comentando la flexibilidad de los centros. Mira, aproximadamente los niños están en la escuela cada día 7 horas, de lunes a viernes. De esas 7 horas, unas 2 horas y media deben ser de créditos obligatorios. El resto son créditos electivos y, bueno, y la comida que está en medio del día. Y ya está. Sí, pues yo creo que de 2 a 3 clases al día son de créditos obligatorios. ¿Y estos créditos obligatorios? Sí. Por ejemplo, un alumno que llegue al último curso, al 12, y ha tomado muchas clases obligatorias que le han dado muchos créditos durante los 3 años de grado 9, 10 y 11, el estudiante llega al grado 12 que se puede graduar, puede acabar la escuela cuando llega a la Navidad, porque ya tiene suficientes créditos y no tiene que volver a la escuela si no quiere. Es muy sorprendente lo que estás comentando, muy sorprendente. Entonces, sí, Marisa, sí. El horario lectivo, ¿cuál es? ¿Es hasta las 5 de la tarde?
o es No. medio jornada? El horario lectivo de los estudiantes es este año, otra vez, que depende de la escuela, cambia un poco. En mi escuela, por ejemplo, que es más o menos lo normal, los estudiantes llegan, la primera clase empieza a las 7:25 de la mañana y acaban a las 2:50. Eso, 15 minutos arriba, 15 minutos abajo, cada high school es lo mismo. Y en medio del día tienen 30 minutos, que no da tiempo a nada, 30 minutos en medio del día para comer. O sea, empiezan a las 7:25 y 7:25 hasta las 2:50 y luego ya por la tarde, después de la escuela, aquí en los high school aquí en Estados Unidos, hay muchos deportes que hacer después de la escuela y hay muchos estudiantes que se apuntan a los deportes y los deportes cambian por temporada. Cada 9 semanas hay deportes nuevos. Ahora estamos haciendo cross country, que es cross de correr, el fútbol americano, el fútbol europeo y ahora no me acuerdo de qué otro deporte hay ahora. Bueno, y después de 9 semanas cambian y hay otros deportes y eso es lo que hacen después de la escuela. Se quedan en la escuela y si son parte del equipo de la escuela, pues juegan a eso. Y hacen partidos, entrenan y demás. Entonces, quería preguntarte, ¿en Estados Unidos existen centros concertados, privados, de high school o solamente la oferta es pública? Sí, concertados, sí que hay, esa es la palabra que no me salía antes. Hay muchas escuelas concertadas que cierto dinero público va a estas escuelas concertadas, sí que hay, sí. Hay concertadas, hay privadas y hay públicas, de donde trabajo yo. Sí que las hay, igual que en Europa o que en España. Y entonces, ¿el sistema educativo cambia mucho o es muy similar? ¿Horarios, es similar, materias? Las materias son iguales, la cantidad de créditos que los niños y las niñas necesitan es igual, lo que cambia es la formación del profesorado. Para enseñar en una escuela pública tienes que tener una bachelor's, lo que tú y yo tenemos, y después un máster, y después lo de antes el máster, como se dice en castellano, una licenciatura. Tienes que tener una licenciatura, si tienes un máster te pagan más, si tienes un doctorado te pagan más, pero en la escuela pública tienes que tener un título de la asignatura que enseñas. Y además tienes que pasar un examen que es diferente para cada estado de las asignaturas que quieras enseñar. Por ejemplo, yo enseñaba educación física y luego mi escuela cerró y había muy pocas posiciones de educación física y dije, bueno, como me gusta la gramática, pues voy a sacarme el título de español, que será muy fácil para mí. Y tomé el examen y tengo certificación para enseñar español y para enseñar educación física. Y en las escuelas concertadas y privadas no necesitas ningún título, pero te pagan menos. Te pagan menos y además no tienes seguro médico, ni también pagamos una cosa que se llama PERA, que es Public Employer Something, dinero que pagas para que cuando te retires pues te paguen una pensión. Pues eso en la escuela concertada y en la escuela privada no existe. En la educación para los niños es más o menos igual, menos gente supongo en la concertada y en la privada, pero la educación del profesorado es mejor en la escuela pública. Uh-huh. Y entonces, las ratios aproximadamente de las escuelas, de los high school, más o menos, ¿cómo oscilarían? ¿30 alumnos, 20 alumnos, más o menos? Buena cuestión. Es que este año ha cambiado muchísimo. Si enseñas educación física, te pueden poner los que les dé la gana. Te pueden poner 50 niños al gimnasio. 50, 60, lo que les dé la gana. Si estás en una clase, en un aula, como estoy ahora, claro, físicamente el espacio es más reducido. En teoría, no te tienen que poner... En teoría, las escuelas... contratan a profesores y la media tiene que ser un profesor cada 20 o 25 alumnos, pero en la realidad no es así. En la realidad es que yo tengo clases ahora mismo que tienen 42 estudiantes y hay profesores que tienen 35 y 40. Estuve enseñando en una escuela pública de mucho dinero que se llama The Air Force Academy. Hace 2 años estaba allí, escuela pública de niños con dinero, e igualmente las clases estaban abarrotadas con un montón de gente. Mínimo 25 estudiantes por clase, que son demasiados. O sea, y en la escuela concertada y en la privada
sí que los números son más reducidos, eso sí. Ya. Y me imagino que solamente un solo profesor por aula. Sí, tanta... Sí, excepto si tienes estudiantes que con disabilidades muy fuertes, muy grandes, muy severas. Por ejemplo, un niño que sea muy autista, que no hable o demás, tiene que venir con un profesor que no es realmente un profesor, es un para profesor, que no tiene título de profesor, pero le pagan muy poco dinero. Y entonces ese adulto va con el niño o con la niña a todas las clases y te ayuda. Porque aquí es muy importante la integración. Tú no puedes decir, yo no quiero a este niño en clase. La integración es la integración y te pueden poner niños en la clase que tienen problemas muy severos y vienen con un ayudante, pero normalmente estás tú sola en la clase. Marisa, es una escuela inclusiva. ¿Esta es la filosofía también en Estados Unidos? ¿Escuela inclusiva? En teoría sí, en teoría y en papel, porque aquí en Estados Unidos existen lo que se llaman las demandas legales, que todo el mundo tiene mucho miedo de ellas, y por ley los niños tienen que estar integrados en la clase, no pueden hacer separaciones. Como yo viví un año en Suiza y me acuerdo que en las clases en Suiza pueden separar los niños en nivel cognitivo, de qué buenos son en esto, qué malos son en lo que sea, los pueden separar en niveles. Aquí en Estados Unidos está prohibidísimo. Tú no puedes separar a niños por niveles de qué buenas notas saquen o qué malas notas saquen o qué deficiencias tengan. No pueden hacer divisiones, está completamente prohibido, es ilegal. Entonces, sí, en teoría hay una integridad, todo el mundo tiene que estar en la misma clase. Entonces, claro, lo que pasa con esto es que los alumnos de nivel más alto no se benefician de esto. Los alumnos de nivel más bajo sí se benefician. Esto es muy políticamente incorrecto decir, aquí esto no se puede decir mucho, pero es verdad, un niño que tenga mucha habilidad para los estudios en una clase donde está integrado con otros niños que bajan el nivel, ese niño no florece, no brilla. Es difícil, especialmente cuando tienes tantos alumnos en clase. Sí. Es imposible tener una atención plena para todos, es imposible. Te iba a hacer una pregunta respecto a las ayudas estatales a las familias. ¿Existen ayudas? Esto que llamamos becas, ayudas para que los niños puedan ir al comedor, en fin, o no. Sí que hay muchas ayudas. Hay lo que se llama aquí el Free and Reduced Lunch. Gratis o reducido, la comida gratis o comida reducida, dependiendo del nivel económico familiar. Los niños desde la primaria hasta high school van al comedor y tienen una tarjetita, y si hay niños pues que económicamente lo pasan peor, y entonces la comida es gratis para ellos. Hay desayuno y comida. Cuando llegan a la escuela les dan un desayuno, toda la comida fatal, es asquerosa, pero les dan comida. O le dan una pasta como de manzana, pasta como puré de manzana, con un cartoncito de leche y a lo mejor unos cereales, algo, todo con mucho azúcar, todo tiene mucho azúcar. Y luego para comer, pues también van al comedor y tienen una tarjetita, si es gratis, y si es reduced, pues se paga, pero bueno, lo hacen a través del ordenador, no lo hacen en el momento. Pero sí hay ayudas de ese tipo. Y luego una pregunta importante, creo, para todos entender. ¿Las familias tienen un desempeño importante en la educación de los niños a través del high school? ¿O las familias se quedan como un satélite aparte en todo este proceso de aprendizaje? Esto depende de los padres. Nosotros desde la escuela intentamos siempre comunicarnos muchísimo con los padres. Siempre estamos enviándoles correos electrónicos, llamando por teléfono, invitándolos. Ahora de aquí a un mes tendremos lo que se llama el Parent Teacher Conference, que es las reuniones de padres y alumnos. Pero lo que pasa, nosotros desde nuestro bando les invitamos muchísimo. Las puertas siempre están abiertas, pueden venir en cualquier momento, tan solo tienen que ir a la oficina, enseñan el carnet y la puerta está abierta para todos. Lo que pasa es que, como en todos los sitios, los padres que están más involucrados, pues normalmente son de escuelas más pudientes. Yo, por ejemplo, trabajo en una escuela de nivel económico muy bajo y los padres nos cuesta mucho que no se involucren en la educación porque tienen problemas mayores en su vida.
y les cuesta, y no se conectan lo suficiente con lo que, y no les importa tanto la educación de los niños como en otras escuelas de la ciudad. Es una lástima, pero nosotros lo intentamos desde nuestro lado, pero es difícil. Sí, sí. Pero sí están invitados, sí. Hay muchas herramientas para que participen. Sí. Ya. Quería hacerte otra pregunta. Estas asignaturas, estas materias tipo educación física, música, visual y plástica, ¿qué importancia a nivel de horarios y de puesta en escena con materiales tienen en el high school? Bueno, estas son las cosas buenas que tiene aquí. Incluso las escuelas de bajo nivel, la mayoría de high schools tienen, por ejemplo, un teatro. Tenemos un teatro con cortinas, con escenario, con sillones, butacas, todo. Todas las high school tienen banda de música, tienen otra clase que es el coro, lo que le llamaríamos la clase de vocales, de cantar. Todas las escuelas públicas high school tienen un gimnasio enorme, tienen sala de pesas, la mayoría tienen piscina. De arte, lo mismo, de arte tienen muchísimas clases de arte, tienen de artes plásticas, artes gráficas, fotografía. Las artes y todo eso son las clases que no son obligatorias, pero tienen muchísimo éxito y hay escuelas que les da mucha importancia. Por ejemplo, la clase de teatro, que no le he mencionado. En la clase de teatro, por ejemplo, cada año se hace un musical. En el musical pues se incorpora la banda de música, los que cantan y los actores. Y también hacen obras de teatro durante el año. La banda de música igual. Siempre hay exposiciones de pintura y de cuadros y de dibujo. Y todos los niños y niñas, la mayoría en alguna clase, en algún momento de su experiencia de high school, en algún momento están integrados e involucrados en una de estas clases, la mayoría de ellos, si quieren. No es obligatorio. Lo que pasa es que normalmente son clases divertidas que a los estudiantes les gusta. Claro. Y se valoran también. ¿Tienen evaluación, tienen valoración o no? Depende. No, es como en España. Oh, tú enseñas gimnasia. O tú enseñas dibujo. Oh, yo no enseño ni gimnasia ni dibujo, pero sí. Se les da tanta importancia como se les da a las clases obligatorias. Pero económicamente sí que se les da importancia porque hay mucho material y mucha clase práctica con ello. Ya, comprendo. Marisa, para que nos quede un poquito claro, el tema nos has explicado un poco las secciones por edades, pero me gustaría saber, tú sabes que aquí en España primaria acaba entre 11 y 12 años, cuando empieza la ESO, en el instituto, hasta aproximadamente los 16 años. ¿Es igual en Estados Unidos? No, en Estados Unidos es como nuestra EGB. Y dividida, la EGB es de primero a quinto, es escuela primaria. Y es en un edificio diferente que la escuela de middle school, que es como la escuela intermediaria, no sé cómo la traducirías, la escuela del medio. La escuela del medio es como 6, 7, 8 y es otro sitio diferente, es otro edificio. Y la high school es otro edificio y en la high school es 9, 10, 11 y 12. Es desde 14 hasta 17 años. O sea, son tres etapas. Elementary school, middle school y high school. Completo. Ok, es que esto no me había quedado muy claro. Muchísimas gracias por aclararlo. De nada. Y a mí me gustaría preguntarte, ya has dicho alguna cosa, pero desde tu perspectiva, desde tu prisma personal y profesional, ¿tú crees que el sistema educativo norteamericano está dando respuesta a todos los retos que la juventud tiene por delante? Nuevas tecnologías, la velocidad con que cambia todo, la capacidad de gestionar las decisiones. ¿Tú crees que el sistema educativo está dando, francamente, esa respuesta o no? En algunos campos sí, en otros no. Yo me he dado cuenta desde que el COVID empezó, que el COVID ha traído cosas buenas y cosas malas. Antes del COVID, yo creo que a los estudiantes no les estábamos preparando lo suficiente con tecnología.
La mayoría de profesores todavía hacían todo con papel y en realidad ahora todo es tecnológico. Tu currículum es online, todo es online. Entonces el COVID ha traído cosas buenas que hemos acelerado a los jóvenes muchísimo. Si el COVID no hubiera pasado, ahora no estaríamos en este paso, que es que todo lo hacemos, todo es digital. Todo. Yo ya papeles, yo no ni hago servir ni haré servir nunca más. Y hemos obligado a los estudiantes a que se pongan las pilas y que aprendan la tecnología desde un lado que no es las xarxes sociales. Las xarxes sociales. Redes sociales. Las redes sociales. Los estudiantes saben mucho de redes sociales, sabían mucho de Snapchat, de Instagram, Facebook, todo eso, saben muchísimo. Pero les decías, búscame todas las capitales del mundo que hablen español y hazme un documento con las banderas. Y no sabían ni abrir un documento, ni cómo subirlo al ordenador, ni nada de nada. Entonces, eso yo creo que ahora, gracias al COVID, que es una desgracia que sea gracias al COVID, pero gracias al COVID ahora están muchísimo más preparados. Yo pienso que el año pasado y sobre todo este año, que ahora ya tenemos todos los estudiantes en clase, sí están preparados en ese campo, si vienen a clase y hacen lo que tienen que hacer, tecnológicamente estarán preparados para eso. Lo que no están preparados es en el pensamiento crítico. No se les enseña a pensar fuera de lo que tienen delante. Lo que se dice en inglés, to think out of the box, pensar fuera de la caja, to think out of the box. No les enseñamos eso, porque en la mayoría de veces está mal visto enseñar cosas así. No puedes cruzar algunas líneas políticas o líneas de racismo o cosas así, no puedes cruzarlas. Y entonces a veces no tienes la libertad para hablar que un profesor debería tener. Entonces yo creo que no les estamos preparando para el futuro en ese sentido. Y en el sentido peor que no les estamos preparando para el futuro es que el listón es tan bajo que yo no sé cómo lo van a hacer cuando lleguen a un trabajo. No lo entiendo. Porque el listón es tan bajo que no les estamos preparando para el futuro. Lo único que los estudiantes, que los directores y los subdirectores de las escuelas quieren es aprobar a los estudiantes para que su escuela tenga un nivel de aprobado mucho más alto y el nivel y vengan más estudiantes que le dan más dinero a la escuela pública. Y no los preparamos porque el listón está muy bajo. Hay niños que se gradúan sin saber leer y escribir, y no estoy exagerando. Son casi illiterate, son casi analfabetos, porque sí pueden leer un párrafo, pero no saben lo que están leyendo. Y eso quiere decir que no sabes leer. O sea que en algunos campos sí los estamos preparando, en otros todavía falta muchísimo. No sé cómo es en España, pero aquí ese campo está fatal. Bueno, aquí ha bajado mucho, Marisa. Te iba a comentar una cosa. Tú, tu opinión personal al respecto, ¿tú crees que va a haber algún cambio a medio plazo en Estados Unidos en este sentido? ¿Alguien le va a poner el cascabel al gato? Dada la importancia que tiene la educación para el futuro de una nación. No, porque no veo ningún cambio. Primeramente, los profesores aquí cobran muy poco. Tú tienes que pensar que cuando tú eres profesor aquí en Estados Unidos y vas a una tienda a comprar y les dices, ¿tenéis descuento para profes? Porque hay tiendas que hacen descuento para profes porque consideran que cobramos muy poco. Y es que cobramos muy poco comparado con muchos otros trabajos aquí en Estados Unidos. Y incluso con la educación que tenemos, que la mayoría de la gente tiene una licenciatura y un máster. Y cobramos poquísimo comparado con los estudiantes. Entonces, al gobierno le es igual que el nivel del profesorado sea bajo. Entonces, ¿qué pasa? Que las escuelas atraen a gente de poco nivel también. Yo me puedo decir que tengo muchos compañeros que no deberían estar enseñando porque no tienen los conocimientos, porque no son curiosos, porque no se han continuado no han continuado la formación, no sé, por muchas cosas, porque son de mente muy cerrada. Hay mucha gente que no debería estar enseñando, pero como se paga tan poco, el gobierno de Estados Unidos no le importa la educación, porque si le importara la educación pondría el dinero donde tiene que poner. Porque no. Marisa,
Marisa, más o menos aproximadamente, ¿cuál es el sueldo de un profesor de high school en general? El sueldo base, ¿cuál es el sueldo aproximadamente? Un profesor que empiece a enseñar, porque cada año te suben el sueldo, cada año que tienes un año de experiencia, te suben el sueldo unos $1,000 cada año. Depende mucho del estado, depende muchísimo del estado. Por ejemplo, Colorado es uno de los estados donde se paga menos. Las Vegas, en Nevada, es uno de los estados donde se paga más, porque nadie quiere vivir allí, porque hace demasiada calor. Entonces, hay estados que, no te exagero, el nivel base, el sueldo base de un profesor de Estados Unidos puede oscilar entre, aquí se habla de años, al año, puede oscilar de entre $25,000 al año, como primer año de profesor, a, en Nueva York probablemente es entre 35 o 40,000 al año, depende. Entre 25,000 y 35,000, 40,000 al año. Depende, el primer año. Tienes que pensar que yo llevo enseñando aquí en Estados Unidos desde el 97. Llevo más de 20 años enseñando aquí y mi sueldo ahora, porque me he cambiado de distrito 3 veces, al cambiarme de distritos he perdido como $3,000 al año de distrito a distrito. Y ahora yo solo cobro, después de tantos años de experiencia, mi sueldo, no me importa decirlo, mi sueldo es de unos $49,000 al año. Es un sueldo bajísimo aquí en Estados Unidos. O sea, bueno, claro, el tema está en, no se sabe muy bien cuál es el poder adquisitivo que tú tienes con ese dinero en Estados Unidos. No lo sé, no sé cómo está el tema de vivienda, de comida, no lo sé. Mira, una persona como yo, que cobre unos $49,000 como yo, si te lo montas bien y no gastas mucho en un coche muy caro y no haces estupideces con tu dinero, que te compras el iPhone, el último iPhone y la última tele y demás, puedes tener una vida más o menos acomodada, pero yo no me puedo, I cannot afford. Ay, qué mal estoy hoy. I cannot afford. No puedo pagarme, no puedo. I cannot afford. Permitirme. No puedo permitirme, gracias. No puedo permitirme, por ejemplo, irme de vacaciones a España cada año. Eso para mí es mucho dinero. No puedo tener un coche caro. Sí que puedo tener una casa, pero todavía la estoy pagando. No puedo tener una casa no una casa de nivel muy alto. O sea, soy de clase media baja. Clase media baja. Ya. Entonces, ¿tú crees que esta situación a medio plazo no ves que los políticos estén por el tema? No, ni mucho menos, no. Sobre todo cuando invierten tanto dinero en armamento y en el ejército, no. Todo el dinero en el ejército, armamento, aviones y matar a otra gente, es un montón de dinero. Pero para la educación va a ser que no. Y lo peor de todo en Estados Unidos no es la educación, es la salud, que la gente no tiene dónde caerse muerto. Yo, por ejemplo, a mí me da mucho miedo contractar que el día de mañana tenga un cáncer, porque no me lo puedo costear. Yo estaré a la bancarrota. Como yo tenga cáncer, estaré a la bancarrota. Entonces, bueno, he hecho un seguro aparte por si tuviera cáncer o un accidente, pues siempre estoy con la bici y cosas así. Tengo un seguro aparte, porque es que si no, bancarrota. Tú vas al hospital aquí, bancarrota. Es the health, la seguridad social aquí no existe. Excepto si eres militar. Claro. Y ya por último, Marisa, muy interesante todo este contexto que nos estás explicando, porque a veces hablar del tema económico, aunque sea así por encima, es importante para entender un poco por qué está ocurriendo lo que ocurre con la educación en Estados Unidos, o una de las causas, ¿no? Yo creo que es así. Y luego la última cosa que te voy a pedir es, ¿tú podrías hacer un esfuerzo mental y decir qué implementarías si pudieras? Imagínate que tú te dan el poder para poder implementar alguna mejora, algún cambio en este sistema educativo en Estados Unidos, ¿qué harías?
En la escuela pública de high school, en ese nivel. Sí. Hay tantas cosas. Mira, lo primero que haría es reducir la cantidad de alumnos que hay por clase y contratar a más profesores y profesoras. Porque el nivel de la educación baja mucho cuando tienes muchos niños en la clase. Y yo sé que la cosa número uno es poder bajar la cantidad de alumnos y alumnas por clase, contratar a más profesores y pagar mejor al profesorado para tener profesores que estén mucho más motivados. Y que gente de calidad venga a la enseñanza. Esa es la cosa número uno. Marisa Farró, muchísimas gracias por esta conexión atípica, pero muy, muy viva. Nos has aclarado, yo creo que a todos los telespectadores, muchísimo todo el sistema educativo norteamericano, como está y las perspectivas que hay de mejora, que no son aparentemente demasiadas en este sentido. Te damos las gracias, Marisa Farró, desde Colorado Springs. Gracias por estar en este programa y hasta otra. Muchísimas gracias. Adiós, muchísimas gracias, Rafa. Goodbye. Goodbye.